los resultados que usted dio en la actividad 10, puede ser que algunos se hayan equivocado o todos dan bien. Es probable, sí, sí. No, porque hubo Vos me una que me decís gustó la actividad web. 10 de qué cosa, porque no sé, estoy... De acá de derivadas, sería la clase 11, la actividad 10. A Como lo ver. volví a rehacer, volví a ponerme más al día y empecé de atrás para adelante. Estaba haciendo algunos ejercicios y algunos no me dan la respuesta con lo que está ahí. No, es probable, es probable. ¿Ves? Por eso yo siempre les digo, ¿me decís de qué clase era? ¿Qué actividades Clase, complementarias? clase actividad complementaria 10. 10 acá. Bien. Por eso yo les digo, ¿no? Que a veces darle las respuestas trae este tipo de problemas, ¿no? Eh, es un arma de doble filo, porque por un lado, sí, a ustedes les sirve como corrección, ¿no? De lo que van haciendo, pero por otro lado, si hay un error, eso les trae muchas dudas. Y este es el caso. Sí, yo sé que en alguno de estos puede haber un error, ¿está bien? Vamos a ir en orden. Primero vamos con lo que planteó Iván y después vamos con lo que planteó Adrián. ¿Está bien? Selim, ¿modelo de qué? No, acá. Modelo de parcial. Siempre pensando en los parciales, ustedes. Bueno, vamos a resolver este ejercicio que quedó de la última vez, ¿sí? Mate. La idea era calcular los puntos de inflexión de esta función, ¿está bien? Bueno, vamos con esta cuestión. Para calcular los puntos de inflexión, nosotros tenemos que, primero, conceptualmente, pregunto, ¿qué eran los puntos de inflexión? ¿Se acuerdan? El punto es donde alcanza los máximos coeficientes relativos. No, esos son los puntos críticos. Ah, Cuando cambiaba la No, concavidad. cuando cambia la concavidad de la curva. ahí va, el punto de inflexión es donde la función cambia la concavidad, ¿no? O sea, cambia la forma de cómo viene. Cuando cambia la dirección sería. Sí, una cosa así, ¿no? Y después también, por definición, el punto de inflexión es aquel valor que anula a la segunda derivada, ¿sí? Los puntos críticos anulan a la primera derivada y los puntos de inflexión anulan a la segunda derivada. Por lo tanto, sabiendo eso, si yo tengo esta función y quiero calcular sus puntos, sus puntos de inflexión, a esta función la tendríamos que derivar dos veces. Por lo tanto, en este caso tendríamos, esta sería la primera derivada, ¿está bien? Y esta sería su segunda derivada. ¿Estamos de acuerdo? Ahí, al cuadrado. ¿Sí o no, gente? Entonces, teniendo entonces la segunda derivada, si yo quiero calcular sus puntos eh, de inflexión. Perdón, profe, capaz que soy el único que está medio perdido, pero ¿no era que se derivaba una única vez? Bueno, ¿quién me está consultando? A ver. Yo. Ah, bueno, César. Ah, César. Claro, vos porque te fuiste en esa parte de la clase, creo. No. Eh, Bueno, cuando cuando uno deriva la función por primera vez, ¿está bien? Uno puede calcular lo que se llaman los puntos críticos. ¿Está bien? Los puntos críticos eran esos valores del dominio donde la función podía alcanzar un extremo, que podía ser máximo o podía ser mínimo. Ahora,
Después nosotros vimos el criterio de la segunda derivada, ¿sí? La segunda derivada nos da la información con respecto a la forma que va teniendo la gráfica, es decir, la concavidad o la convexidad, ¿no? Si la función viene teniendo esta forma, es cóncava, y si viene teniendo esta forma, es convexa, ¿está bien? Entonces, la segunda derivada nos habla sobre eso. Ahora, cuando la función, ¿sí?, cambia de concavidad, o sea, cambia de orientación en cuanto a la forma de la curva, por ejemplo, en este caso, este sería el punto, ¿no? Donde viene siendo convexa, llega a este punto, que es el punto de inflexión, y cambia a convertirse en cóncava la curva, ¿está bien? Entonces, este, que es el punto de inflexión, se obtiene con la segunda derivada, y este valor es el que anula a la segunda derivada. ¿Se entiende? Eso es un repaso muy veloz que te estoy haciendo. ¿Pero me seguís hasta acá? Buenísimo, sí, gracias, Bien. profe. No, de nada. Entonces, si nosotros tenemos esa función, la derivamos una vez, la derivamos una segunda vez y obtenemos 12x al cuadrado menos 4. Si yo quiero calcular los puntos de inflexión, entonces a mi segunda derivada lo igualamos a 0. ¿Está bien? Entonces nos quedaría de esta forma. Obviamente, esto que se nos presenta acá es una ecuación de segundo grado, bastante sencilla, porque en este caso, por la estructura que tiene la ecuación, podemos despejarlo. Entonces podemos plantear esto que está. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo con esto que estamos planteando hasta acá? ¿Me siguieron entonces con esto? Sí. Entonces, de esta raíz, nosotros sabemos que tenemos dos resultados, ¿no? ¿O no? Es decir, esta función tiene dos puntos de inflexión, ¿está bien? ¿Se acuerdan que una raíz cuadrada tiene una solución positiva y una solución negativa? Estábamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a graficar a nuestra función original, x a la cuarta menos rico, che. Bien, tenemos esto, ¿verdad? Esta es la función, esta es la gráfica. Entonces, fíjense, ¿ven bien ahí el gráfico ustedes? Sí, profe. Sí. Entonces, fíjense que esta función necesariamente tiene que tener dos puntos de inflexión. Porque fíjense que en esta parte, ¿no?, la función viene siendo cóncava, en esta parte es convexa y en esta es cóncava nuevamente. ¿Está bien? Entonces, necesariamente tiene que tener dos puntos de inflexión que deben andar más o menos por este lugar aproximadamente, ¿sí? Vamos a ubicar estas soluciones que nosotros encontramos, 2 sobre raíz de 12. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. X es igual a 2 sobre raíz de 12. ¿Sí? Lo escribo de esta forma, solo para encontrar el punto de intersección entre la función y x igual a 2 sobre raíz de 12. ¿Sí? Voy a esconder esto porque no viene al caso. Ahí tenemos el punto de inflexión. Y el otro era cuando x era menos 2 sobre raíz de 12.
Determinamos entonces el punto de intersección entre este valor, menos 2 sobre raíz de 12, y nuestra función, y eso nos da el segundo punto de inflexión. ¿Está bien? Entonces, el punto B es un punto de inflexión y el punto A también es el punto de inflexión. ¿Está bien? Entonces, la función va a venir desde menos infinito hasta menos 2 raíz de 2, va a ser cóncava, y entre menos 2 raíz de 12, perdón, menos 2 raíz de 12 hasta lo que sería 2 raíz de 12 positivo, la función es convexa, y de 2 positivo raíz, 2 sobre raíz de 12 hasta el infinito positivo, la función va a ser cóncava nuevamente. ¿Se entiende esto que calculamos? ¿Sí o no? Hola. Y en la primera derivada lo que íbamos a encontrar eran los puntos en donde, no donde cambia de cóncava a convexa, sino el punto mínimo y el punto máximo. Exacto, exacto. Ok, sí, más o menos se está entendiendo. Si yo trabajo con la primera derivada, ¿no? A ver. Si nosotros tomamos la primera derivada para calcular esos puntos críticos, ¿no? Si trabajamos con la primera derivada, que en este caso es 4x al cubo menos 4x, y lo igualo a 0 a esa primera derivada para calcular justamente los puntos críticos, bastante sencillo. Por la forma que tiene esta ecuación, puedo sacar factor común, por ejemplo, 4x, y en este caso me quedaría x al cuadrado menos 1, ¿no? Y entonces de acá, de esta escritura, puedo sacar cuáles son las raíces, perdón, los valores que anulan a esta ecuación. ¿Cuáles son? Esta expresión se hace 0 cuando esta x valga ¿cuánto? 0. Y se va a hacer 0 cuando esta x vale 1. Ah, no. 1 2. o Menos 1. y menos 1. Ah, qué boludo, está al cuadrado, claro. Al cuadrado, no está por 2, ahí está. ¿Está bien? Entonces, esos son los 3 puntos críticos para esta función, es decir, son los 3 valores donde la función va a tener el máximo y el mínimo, que si vamos al gráfico, se corresponde con lo que dice, ¿no? Si x vale 0, acá se está dando un máximo relativo en este caso, en 1 se estaría dando el mínimo absoluto en este caso, y en menos 1 también se estaría dando ese mínimo absoluto. ¿Está bien? Lo que tendríamos que hacer, una vez que nosotros tenemos estos 3 puntos críticos, usar el criterio de la segunda derivada, por ejemplo, y evaluar estos puntos críticos en la segunda derivada, es decir, acá, ¿no? Y cuando los evaluamos, el signo que nos quede como resultado nos indicaba si era un máximo o un mínimo, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? De que decía el criterio de la segunda derivada. Si no, No hay que importa el valor que se dé, sino importa el signo. el signo, claro. Si yo evalúo, por ejemplo, a 0, ¿no? Si lo igualo a 0, lo evalúo en esta segunda derivada, tendríamos 0 al cuadrado, que es 0, 12 por 0 es 0, y 0 menos 4 es menos 4. Como me da un número negativo, significa que en 0 la función está alcanzando un máximo relativo. ¿Está bien? Y en estos otros valores, habría que ver qué es lo que da, ¿no? Si da positivo son mínimos y si da negativo son máximos. Bien, y respondiendo a la pregunta de Selim, ¿por qué la raíz de 2 valores? Selim, la raíz cuadrada de cualquier valor siempre da 2 valores, ¿sí? Uno positivo y uno negativo, siempre. Si yo planteo la raíz cuadrada de 9, su solución siempre pensamos que es 3, pero también consideramos a menos 3, ¿no?
porque si yo a 3 lo elevo al cuadrado, me da 9, y si a menos 3 lo elevo al cuadrado, también me da 9. Me da el mismo valor. Por eso las raíces tienen dos soluciones, que es lo que estamos considerando en este caso, ¿no? La raíz cuadrada de 4 doceavos, también que lo podríamos haber escrito como un tercio. Claro, como la raíz cuadrada de un tercio, tendríamos acá 1 sobre la raíz de 3 y menos 1 sobre la raíz de 3. Es exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Se entiende? Tendríamos, son estas dos soluciones, la raíz positiva y la raíz del tipo negativa. ¿Estamos de acuerdo, gente? Y esos serían los puntos críticos para esta función. ¿Sí? Muy bien. Entonces, habiendo repasado estas ideas, vamos a comenzar a charlar sobre lo que son los problemas de optimización. ¿Les parece que es uno de los temas más importantes de Matemática 1? ¿Sí? Uno de los temas más importantes. Así que si están preparados, arrancamos. Bien, los problemas de optimización son bastante interesantes y requieren a veces de ciertos conocimientos generales en matemática, ¿no? Esto de calcular perímetros, áreas, de acordarse cómo se calcula un volumen, cómo se calcula el área de una circunferencia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la idea de estos problemas de optimización se llaman de esta forma porque en este tipo de problemas siempre se está queriendo buscar para qué valor, ¿no?, del problema que se está generando, yo puedo calcular un cierto valor máximo o un cierto valor mínimo, ¿sí? Que esto puede pasar en cualquier tipo de problema, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, poner cerámicas en el piso de mi casa, digo, bueno, si tengo, si sé que las cerámicas tienen cierto perímetro, ¿cuál tendría que ser el área máxima, ¿no?, de esos... de esas cerámicas para que yo gaste, por ejemplo, la menor cantidad de plata? ¿Se entiende? Son problemas que a veces se presentan en la vida cotidiana, ¿no? Y así como ese ejemplo, les puedo decir un montón de otros ejemplos en cuanto a lo que son, por ejemplo, sus respectivas carreras específicas que cada uno vaya siguiendo, ¿sí? Se pueden presentar siempre este tipo de problemas. Entonces, en estos problemas, como les comentaba, siempre se busca maximizar o minimizar un cierto valor para lo que es la variable. Entonces acá es donde vamos a usar la derivada como esa herramienta que nos va a permitir calcular esos máximos o mínimos para poder resolver el problema, ¿sí? Entonces, algunas consideraciones generales hablando de los problemas de optimización. Si ustedes tienen en cuenta estas pequeñas reglas, por decir de alguna forma, no les va a costar resolverlos, ¿sí? En primera instancia, tienen que leer bien el problema, ¿sí? Esto parece redundante, pero es bastante importante para lo que son los problemas de optimización, porque ustedes tienen que leer bien el problema, tratar de identificar cuál es la variable, qué es lo que tienen que calcular y fijarse qué datos me dan y qué es lo que yo necesito calcular, ¿sí? Es decir, acá lo que es la interpretación del problema es muy importante, porque según lo que yo interprete es lo que voy a calcular, ¿sí? Entonces, primer punto, leer bien el problema. Segundo, plantear la función a optimizar, ¿sí? Siempre en estos problemas de optimización es posible determinar una función. Esa función puede ser función plata, función volumen, función perímetro, función tiempo, función litros, ¿sí? Dependiendo del problema que ustedes estén trabajando, siempre se puede determinar una función. Y esa es la función que yo después voy a optimizar, es decir, que voy a derivar para poder calcular sus máximos o mínimos. Después,
dicha función, ¿sí? Esta función que nosotros vayamos a plantear, tiene que tener una única variable, ¿está bien? Y esto es uno de los, quizás de los inconvenientes que puede llegar a traer los problemas de optimización, porque como vamos a ver ahora en un ratito, pueden aparecer hasta dos variables distintas, ¿sí? El tema es cómo hago para yo tener una función que, partiendo de dos variables, solamente tener una única variable. Eso lo vamos a ver ahora con un par de ajustes algebraicos y dependiendo de los datos que nos den en el problema. Por otro lado, vamos a calcular la primera derivada, ¿sí? Obviamente, porque es lo que nos va a permitir poder encontrar los máximos o mínimos de esa función dependiendo del problema que tengamos, identificar máximos o mínimos y por último, interpretar la solución que me están dando, ¿sí? Porque obviamente la interpretación de la solución va a ser lo que a mí me dé el cierre del ejercicio, ¿está bien? ¿Hasta acá vamos bien con estos pasos? ¿Sí o no, gentes? Sí, profe. Bien, vamos a ver dos ejemplos, uno sencillo y uno, en realidad los dos son sencillos, pero el segundo es como un poco extenso en cuanto a lo que son las derivadas, pero vamos a verlo ahora en un ratito. Miren el primer problema, dice, un rectángulo de perímetro 12 centímetros, 12 milímetros, 12 kilómetros, no importa, un perímetro de 12, ¿sí? Un rectángulo de perímetro 12 gira gira sobre uno de sus lados para engendrar un cilindro. De todos los rectángulos posibles, ¿cuál genera el cilindro de mayor volumen? ¿Sí? Entonces, hay varias cosas acá que uno tiene que empezar a imaginar. Primero vamos a estar trabajando con un rectángulo que tiene perímetro 12, ¿sí? Como a mí me dicen que tienen perímetro 12 y no especifican la medida de los lados, yo puedo pensar que se generan, o en todo caso, que hay infinitos rectángulos, ¿sí? Que tienen perímetro 12. Eso por un lado. Segundo, este rectángulo que yo voy a trabajar está girando sobre uno de sus lados y al girar sobre uno de sus lados constantemente genera un cilindro. ¿Está bien? Esto es una imagen como para poder visualizar el problema, ¿sí? Esto que tenemos acá, ¿sí? En nuestro rectángulo, y fíjense que de este rectángulo lo que nosotros vamos a llamar momentáneamente es que la base, ¿sí? La vamos a llamar X, y a la altura de este rectángulo, que es el que nosotros estamos planteando, lo vamos a llamar H de X, porque es una altura que va a depender de la medida de la base, ¿se entiende? De igual manera, también puedo decir que la base lo voy a conservar como la X, y a la altura, si me molesta llamarlo h de x, lo puedo llamar directamente y. ¿Está bien? Y entonces acá se presentan estas dos variables, x e y. A partir de este dibujo, fíjense que podemos ver que este rectángulo va a estar girando sobre este lado, y al girar sobre ese lado se genera este cilindro. ¿Lo pueden visualizar bien con este dibujo? Sí. Se ve, ¿no? Entonces, la cuestión es la siguiente. De todos los infinitos rectángulos que van a tener como condición perímetro 12, es decir, la suma de los cuatro lados van a dar un total de 12 unidades, la pregunta es, de todos esos rectángulos posibles, ¿cuál es el que va a generar un cilindro de volumen mayor? ¿Ah? Entonces, vamos a ver cómo podemos plantear los datos que nos dan en el ejercicio y cuál es la función que yo necesito calcular, que voy a necesitar maximizar después. Obviamente, fíjense en que en la pregunta ya me están indicando cuál es la función que yo tengo que buscar, ¿sí? Fíjense que dice, ¿cuál genera el cilindro de mayor volumen? Mayor volumen. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que determinar la función volumen en este caso, ¿está bien? Pero vamos de a poco. Primero, vamos a plantear los datos que nosotros sabemos, que es el primer dato que nos dan en el ejercicio, el perímetro de este rectángulo, ¿sí? Nosotros sabemos que el perímetro es la suma de los cuatro lados de este rectángulo.
¿Está bien? Entonces tenemos este lado más este lado, como son iguales, tendríamos 2x. Y este lado más este lado, que si este lado lo estamos llamando, que era h de x, lo llamamos y, tendríamos y más y, eso nos dan 2y. Y la suma de esos cuatro lados nos va a dar 12. ¿Estamos de acuerdo con esta escritura? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, este es el dato que a mí me están dando en el ejercicio. Y es importante que en cada problema ustedes identifiquen cuál es el dato que le están dando, porque esto se va a usar después para ajustar la función que tenemos que derivar. Ahora van a ver por qué. Entonces, a nosotros nos están preguntando por el volumen máximo de este cilindro que se está generando acá. Entonces, por lo tanto, necesito determinar cuál es el volumen de este cilindro. Para calcular el volumen de un cilindro, si ustedes no se acuerdan, se hace a través de esta fórmula. Pi por R al cuadrado por H. ¿Está bien? Donde R, para lo que sería este cilindro, ¿quién sería R en este cilindro? ¿Cuál es el radio de la base del cilindro? X, ¿no? X, muy bien. ¿Y la H quién sería? H de X. H de X, o lo que es lo mismo, Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al tener esta, digamos, la expresión del volumen, ¿sí? Vamos a hacer ese ajuste y entonces, en vez de R, nosotros sabemos que es X, ¿está bien? Que es uno de los lados del rectángulo, y en vez de H sabemos que es, vamos a estar trabajando con la otra variable que es Y. Entonces, en definitiva, esta es nuestra función que vamos a necesitar maximizar, es decir, la vamos a derivar para poder calcular sus máximos y sus mínimos. Pero, ¿cuál es la cuestión? En esta función, la función volumen que acabamos de determinar, si se fijan, tenemos dos variables, la variable x y la variable y. Por lo tanto, así como está, esta función yo no la puedo derivar, ¿se entiende? Porque nosotros sabemos derivar solamente en función de una sola variable, que por lo general siempre fue x, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que esta función tenga una única variable? Acá es donde nosotros necesariamente vamos a usar los datos que nos dieron en el problema, ¿está bien? Es decir, vamos a usar esto que tenemos acá. Sabemos que 2x más 2y es igual a 12. Bueno, si de esta expresión nosotros despejamos una variable en función de la otra, eso nos va a permitir después hacer un reemplazo acá y trabajar con una única variable. Entonces, miren esto. Vamos a despejar a lo que es x en este caso, ¿sí? Este 2x se está sumando, pasa restando con el 12, y el 2 que multiplica a la y va a pasar dividiendo, y este 2 lo puedo distribuir en los dos términos que se están restando, y entonces obtenemos esto. ¿Me siguen hasta acá? ¿Me siguen o no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, del dato que nos dieron en el problema, fíjense que estamos escribiendo a una de las variables, que en este caso es y, ¿en función de quién? En función de x. Entonces, esto vamos a reemplazarlo en nuestra función volumen. Entonces, en vez de poner y, ¿qué voy a poder poner? 6 menos x. Entonces, fíjense que ahora la función volumen, ¿está bien?, tiene una única variable, la variable x. ¿Lo ven? Entonces, ahora sí, esta función volumen que tiene una única variable, habiendo tomado los datos que me dieron en el ejercicio para poder lograr esto, ahora sí lo puedo derivar a esta función y buscar cuál es el valor que va a ser máximo a la función volumen. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien. Si nosotros hacemos propiedad distributiva en esta función, ¿no? Pi por x cuadrado por 6 nos van a dar 6pi por x cuadrado, y pi por x cuadrado por menos x nos va a dar menos pi por x al cubo. ¿Está bien?
hacemos la derivada como para que nos queden dos términos un poco más amigables, si se quieren. Entonces, una vez que logramos tener la función volumen con una única variable, vamos a aplicar ahora sí los criterios de la derivada. El primer criterio de la derivada, ¿se acuerdan que nos permitía calcular los puntos críticos? Que son esos valores donde la función va a tener o un máximo o un mínimo, ¿está bien? Por eso es importante conocer esos criterios para poder resolver este tipo de problemas. Entonces, vamos a derivar la función, así la podemos optimizar. Entonces, la derivada de la función volumen nos quedaría de esta forma. La derivada del primer término, 6pi por x al cuadrado, ¿no? Pi, recuerden que es una constante, es como un número, ¿está bien? Entonces, la derivada de 6pi por x al cuadrado nos va a quedar como 12pi por x a la 1. Mientras que la derivada del segundo término, menos pi por x al cubo, nos queda menos 3pi por x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo con esta derivada? Sí. ¿Sí? ¿Todos me siguen hasta acá? Sí, sí. Bien. Entonces, una vez que ahora tenemos la función derivada, obviamente podemos igualar esta función a 0 para buscar esos puntos críticos, esos valores que van a ser máximos o mínimos a nuestra función volumen. Si ustedes se fijan, por la expresión que tiene esta ecuación que se generó ahora, si sacamos factor común 3pi por x, nos queda de esta forma, ¿no? 3 por pi por x por 4 menos x y todo es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo con esto? Bien. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Bien. Quiero que me digan, observando esta ecuación, ¿cuáles son los valores que van a anular a esta ecuación? Es decir, ¿cuáles serían los puntos críticos para la función volumen? 0 y 0 y 4. 0 y 4, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Esos son los dos valores, los puntos críticos que tenemos en este caso. 0 y 4. Ahora pregunto yo. Ven que acá viene con esta parte de la interpretación de las cosas que ustedes van calculando. Si yo considero que X es es la base de mi rectángulo, ¿no? ¿Puede ser 0 una solución posible para nuestro problema? No. O sea, ¿puedo tener un rectángulo de base 0? no. 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 Entonces, fíjense que eso a ustedes les va a permitir discernir, ¿no? Cuáles son los valores de los que vayan calculando ustedes, cuáles son los posibles resultados, ¿está bien? O sea, que de estos dos puntos críticos no me voy a quedar con el 0, sino que lo más probable es que sea el 4 la solución a este problema, ¿está? Entonces, para confirmar esto que estamos analizando nosotros, ¿no? En una primera instancia de pensarlo visualmente, de que el 0 no puede ser solución, vamos con el criterio de la segunda derivada. ¿Se acuerdan que si los puntos críticos nosotros lo evaluamos en la segunda derivada, si me da negativo, significa que es un máximo, y si me da positivo, es un mínimo? ¿Se acuerdan de eso? Que lo charlamos justo hace un ratito, ¿no? Bien, entonces, derivamos a la función derivada, ¿sí? La derivada de 12pi por x es 12pi, y la derivada de menos 3pi por x al cuadrado es menos 6pi por x, ¿no? Esta es la segunda derivada de la función volumen. Vamos a evaluar estos dos valores, creo que evaluamos los dos valores acá, aunque no es necesario evaluar al 0 porque ya sabemos que no es solución, pero lo hacemos solamente para que ustedes vean qué es lo que sucede, ¿sí? Si nosotros evaluásemos a 0, que sabemos nosotros que no es solución del problema, nos quedaría, ¿no? Este término, que es el único que tiene x, se haría 0, ¿está bien? Y nos quedaría 12pi, que sería un valor positivo, o sea que cuando el x vale 0 y la segunda derivada me está dando positivo, ¿qué significa que en 0, qué es lo que está sucediendo? La función volumen, ¿qué es lo que está teniendo? ¿Un qué? Está alcanzando su qué. El punto mínimo. Su valor mínimo, exactamente.
Y acá lo que me preguntan en el problema que es, ¿cuál es el valor de X, ¿no? Que genera el mayor volumen. O sea que el 0, volvemos a esta idea, no me está sirviendo como resultado, ¿se entiende? Porque para cuando el X vale 0, la función volumen estaría alcanzando un mínimo en realidad. Y de igual manera, nosotros ya habíamos, ¿cómo se dice? Despreciado este valor porque no se me generaría un rectángulo de base 0. ¿Bien? Vamos a ver qué es lo que pasa si evaluamos a 4 en nuestra segunda derivada. 4 evaluado en la segunda derivada nos quedaría como 12pi, menos 6pi por 4 me quedaría menos 24pi. Y 12pi menos 24pi son menos 12pi. Entonces, el 4 evaluado en la segunda derivada nos da un valor ¿de qué tipo? Negativo. Por lo tanto, cuando la x vale 4, la función volumen alcanza su su valor máximo. ¿Está bien? Por lo tanto, miren esto. Si yo graficara la función volumen, ¿sí? Obtendríamos este gráfico que está acá, en donde podemos visualizar que en 0, ¿está bien? Cuando la x vale 0, se da su mínimo, y cuando la x vale 4, se está dando su máximo. ¿Está bien? Este gráfico es solamente para representar gráficamente la función volumen y que puedan visualizar un poco mejor estos valores que estamos calculando, ¿sí? Pero interpretándolo en el problema, nosotros ya habíamos analizado que 0 no puede ser parte de la solución, ¿no? Entonces, la solución va a ser que el cilindro, ¿sí? Va a tener volumen mayor, el mayor volumen posible, cuando la x, es decir, la base del rectángulo, valga 4, y la altura, ¿no? Que sería y, si x vale 4, 6 menos 4, eso me da que la altura de este rectángulo tiene que ser necesariamente 2. ¿Lo ven? ¿Lo ven, gente? ¿Me siguen? Hija. Ay, Dios. ¿Estamos de acuerdo, gente? ¿Me siguieron con este ejemplo? Sí. ¿Sí? ¿Estamos todos bien? ¿Qué les pareció este ejemplo? ¿Sencillo o no? ¿O quedaron muy impactados o no me entendieron nada? Yo, profe, lo que estoy tratando de trasladar es el perímetro con la solución, ¿no? Si yo le doy un valor 4 a la base y 2 a la altura, que esto pivotee y gire, ¿no? Estoy mirando lo que sería el cilindro, para encontrar la explicación a la pregunta, ¿cuál genera el cilindro de mayor volumen? Claro. O sea que el mayor volumen del cilindro más grande lo va a generar cuando la base es 4 y la altura es 2, esa es la respuesta. Esa es la respuesta, exactamente. Cuando esa aplica esta relación. Claro, claro. Si la base del rectángulo cambia de valor, la altura obviamente va a cambiar también de valor porque está sujeto a... Claro, exactamente, está sujeto a esa condición de que el perímetro tiene que ser 12. Entonces, si x toma un valor menor a 4 o mayor que 4, los volúmenes que se generen para los cilindros que se vayan formando van a tener volumen menor. ¿Está bien? Fíjate que acá gráficamente, ¿no? Lo estamos viendo acá. Para todos los valores menores que 4, hasta 0 obviamente, los volúmenes son menores. Y si la x toma valores mayores que 4, en este caso que el valor máximo puede ser un 6, los volúmenes también vuelven a decrecer, ¿se entiende? O sea, va a pasar que el cilindro se agrande y después se vaya a achicar de nuevo, o se haga más finito. ¿Está bien? Esa sería la interpretación geométrica, si se quiere. ¿Bien vos? ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Yo lo que veo es que voy a tener que prender
recordar varias de esas fórmulas, porque muchos de los problemas requieren como conocer eso, ¿no, profe? Sí. Sí, varios problemas tienen estas cosas de calcular el volumen de un cilindro, calcular el volumen de un cono, calcular áreas. Nada, son fórmulas que de última, googleando se obtienen, ¿está bien? O sea que tampoco es, tampoco es que esto sea así imposible, ¿sí? Vamos a ver un segundo ejemplo, ¿les parece? ¿Están listos? Bueno, Sí. Muy bien. Ese es el problema, sencillo, ¿sí? Nos pide el área máxima de un triángulo que es isósceles y que tiene perímetro 12 también en este caso, ¿está bien? Entonces, esa es la consigna. Sabemos que estamos trabajando con un triángulo isósceles que tiene perímetro 12, pero yo tengo que calcular el área máxima de los infinitos triángulos que se puedan generar siendo isósceles y que tengan perímetro 12, ¿está bien? Esa sería la consigna. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo en estos problemas de optimización? Siempre traten de hacerse una, como un dibujo, ¿está bien? Donde ustedes se puedan apoyar para poner los datos que saben y los datos que tienen que ir calculando para resolver el problema, ¿se entiende? En el ejemplo anterior, vieron que teníamos el gráfico de ese cilindro y del rectángulo, y acá tenemos una representación de lo que sería un triángulo isósceles, ¿está bien? El triángulo ABC, donde la base la podemos llamar X, y los dos lados que son congruentes, ¿está bien? AC es igual a CB, vamos a llamarlos Y, por ejemplo, ¿está bien? Como para siempre trabajar con estas dos variables, X y. Entonces, de este problema, ¿está bien? Si yo planteo el perímetro en función de estos nombres que le fuimos dando al triángulo, el perímetro me quedaría como 2 veces Y más una X, y eso me da 12. ¿Están de acuerdo con esto? sí. ¿Me siguen? Sí, sí, sí. Bien. Fíjense entonces que esto que estamos poniendo acá, que es lo primero que sabemos del problema, es el dato que nos dan, ¿sí? No es la función a derivar todavía, solamente estamos poniendo el dato que nos dan, que esto después lo usamos para ver si podemos lograr una función con una única variable. Bien. Vamos a plantear el área de este problema, ¿sí? De lo que sería este triángulo, porque en realidad el problema es tratar de calcular el área máxima. O sea que nuestra función, en este caso, va a ser la función área. ¿Se acuerdan cómo se calcula el área de un triángulo? Base por altura. Base por altura, ¿y qué más? Dividido Sobre 2. Ahí va, sobre 2. Base por altura sobre 2. Ahora, ¿cuál es el problema que se genera en esta figura? La base del triángulo la tenemos, vamos a suponer que es X, pero ¿cuál es la altura? No la tenemos, ¿estamos de acuerdo? ¿Me siguen? No la tenemos acá, a la altura. Entonces, este es el primer problema que nos genera este problema. Pero la pregunta es, ¿puedo calcular la altura de este triángulo? ¿Qué se les ocurre? Sí. Sí, yo lo pienso como el exterior. A ver, ¿y qué haríamos? Puedes hacer, ahí vas a tener la base, un medio de X, y tenés Ajá. el otro lado que sí, Que el otro lado es, y te falta el otro. ajá, y faltaría la altura. Algo así tendríamos. Sí. Lo Ustedes saben que la plantearía altura, como, lo tendría como un triángulo rectángulo. y entonces, ¿qué exactamente? Va para ahí. Y si tengo un triángulo rectángulo, ¿no? En donde esta parte, ¿no? Que sería DB,
como dijo el compañero, sería x sobre 2. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Porque si la base total, que era AB del triángulo original, era x, esta parte tiene que medir x sobre 2. ¿Sí o no, gente? Sí, sí. Claro. Donde CB va a ser y, que va a estar jugando de qué cosa acá. Sí, hipotenusa. Muy bien, muy bien. Puedes sacar el seno del ángulo, ¿no? No sé si nos conviene meternos con trigonometría, sino que es algo mucho más sencillo. Antes de trigonometría, ¿qué es lo que se aprende a usar? Pitágoras. El teorema de Pitágoras, exactamente. Miren esto. Así nos quedaría, ¿no? El cálculo de la altura de este triángulo, ¿sí? Tendríamos, según Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí o no? Sí. Fue medio dudoso ese sí. ¿Está bien? DB juega como un cateto, CD juega como el otro cateto y CB juega como la hipotenusa de este triángulo rectángulo, que sería la mitad del triángulo original del ABC. ¿Está bien? Entonces tenemos hipotenusa al cuadrado es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. ¿Sí? ¿Sí o no, gente? ¿Me siguen? Bien. De esta escritura, nosotros tenemos que calcular qué cosa. Tenemos que lograr que la altura esté expresada en función de las otras variables, porque en el problema yo solamente puedo trabajar con X y con Y. La altura no entra en juego, ¿sí? Si no tendríamos 3 variables. Entonces, a través de lo que es Pitágoras, vamos a despejar lo que es la altura, ¿está bien? Entonces, X sobre 2 al cuadrado pasa restando, y la potencia de la altura pasa como raíz cuadrada. Entonces, fíjense que ahora la altura está expresada en función de XY, y donde XY son los lados del triángulo. ¿Me van siguiendo con esto? ¿Está bien? La altura queda expresada en función de las Claro, variables. despejo H, ¿no, profe? Más que nada. Claro. Despejamos H para que esté expresado con las otras variables que conocemos nosotros, ¿no? Que son X, Y. Entonces, con esta información, el área nos quedaría de esta forma, ¿no? La base, que es X, ¿no? Pensando en nuestro triángulo original, donde AB era esa base que es X. Altura, la altura es esta expresión que acabamos de obtener con Pitágoras, ¿está bien? Todo sobre 2. Así nos quedaría la función área. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Esta es la función que nosotros después vamos a tener que derivar. Pero ¿cuál es el problema en esta función? Que hay dos incógnitas. Dos variables. Exacto, hay dos variables. Entonces, por un lado, en nuestra función área tenemos la variable X y la variable Y. Entonces tenemos que tratar de que con el dato que nosotros sabemos, ¿sí? Usar esto para reemplazarlo acá y que la función tenga una única variable para así después poder derivarlo, ¿no? Entonces, fíjense, obviamente lo más sencillo en este caso va a ser despejar a lo que es la variable X, ¿no? 2i que está sumando pasa restando y nos queda de esta forma. ¿Está bien? Entonces, esto vamos a reemplazarlo acá y en cada lugar donde tengamos X lo sustituimos por 12 menos 2i. De esta forma. Este sobre 2 que tenemos en la división total lo podemos pensar como un medio, ¿sí? Un medio por esta X ahora es 12 menos 2i, raíz cuadrada de i al cuadrado menos, fíjense que esta potencia, si la distribuimos en el numerador y en el denominador, tendríamos x al cuadrado.
que es esta expresión que tenemos acá, y 2 al cuadrado es este 4 que aparece acá. ¿Me siguen con esto? Profe, entonces, espere, déjeme entender lo del 4. Usted ya lo que hizo es como ya haberlo multiplicado. Claro, lo que hice en esta fracción fue haber distribuido esta potencia en el numerador y en el denominador. ¿Sí? La potencia al cuadrado nos quedaría distribuida en el numerador, me quedaría como x al cuadrado. ¿Está bien? Donde esta x al cuadrado, en vez de poner x, pongo su equivalente, que era 12 menos 2i. ¿Está bien? Queda luego al cuadrado. Y 2 al cuadrado es este 4 que está acá. Ah, listo. ¿Está bien? Y este sobre 2 que teníamos en el paso anterior, les dije que lo podemos pensar como un medio. ¿Sí? Vamos a pensarlo así como un medio por todo lo demás, en vez de estar escribiendo todo sobre 2, sobre 2, sobre 2, que puede ser medio engorroso. Vamos a pensarlo como un medio, una constante mucho más simpática. Bien, ahora sí, fíjense. Logramos, ¿no?, que nuestra función área tenga una única variable, que en este caso es la variable i. ¿Se siguen? Entonces, esta función es la que nosotros vamos ahora a poder maximizar. Entonces, ahora que tiene una única variable, vamos a derivarla para ver si podemos encontrar sus puntos críticos. Esta es la función, ¿sí? Antes de derivarla, ¿sí?, vamos a ver si podemos encontrar una expresión mucho más simpática, ¿está bien? Es decir, vamos a trabajar esta expresión algebraicamente para ver si podemos tener una expresión un poco más manejable, ¿sí? Porque así como está esto, si yo lo tengo que derivar, puede que se nos complique un poco, ¿está bien? Entonces vamos a trabajarla primero algebraicamente. Miren lo que hacemos. Síganme acá. Del primer factor, perdón, del primer paréntesis, vamos a sacar como factor común el 2, que es este 2. Entonces me queda 2 por 6 menos i. ¿Estamos de acuerdo con ese primer paréntesis? Sí. ¿Estamos de acuerdo, no? Bien. Sí. Dentro de la raíz, vamos a operar i cuadrado menos esta fracción. ¿Está bien? Sacando denominador común entre i cuadrado y esta fracción, obtendríamos esta operación que tenemos acá. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Continuemos entonces. De este primer factor, cuando nosotros sacamos factor común 2, obviamente este 1/2 con este 2 que se multiplican, chau, se van. Me queda algo mucho más simpático. Y por otro lado, por propiedades de radicación, ustedes recordarán, al igual que hicimos en el paso anterior, ¿no?, cuando distribuimos la potencia en el numerador y en el denominador, también podemos hacerlo con la radicación. Si yo dentro de una raíz tengo una división, podemos distribuir la raíz en el numerador y en el denominador, ¿sí? Entonces tendríamos la raíz cuadrada de todo este numerador, que es esto que está acá, sobre la raíz cuadrada de 4. La raíz cuadrada de 4, ¿cuánto es? 2. ¿Hasta acá me siguen? Sí. ¿Vamos bien? Bien. Ahora, este sobre 2 que nos queda acá debajo de esta raíz, nuevamente lo podemos pensar como un medio. ¿Sí? Vamos a dejarlo acá adelante multiplicando para que no nos moleste. Y dentro de la raíz, vamos a desarrollar este cuadrado de binomio que tenemos acá que está restando, ¿sí? Entonces, 4i al cuadrado va a quedar como está porque es el primer factor, el primer término, menos. Y si desarrollamos este 12 menos 2i al cuadrado, nos queda de esta forma. 144 menos 48i más 4i al cuadrado. ¿Sí? Este es el desarrollo de este cuadrado de binomio. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Bien. Como paso siguiente, vamos a sacar este paréntesis que nos está molestando. Y para eso vamos a distribuir este menos que está adelante del paréntesis, ¿no? Entonces nos quedaría de esta forma. 4i al cuadrado
menos 144 más 48i menos 4i al cuadrado. Entonces acá pasa algo maravilloso, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer dentro de esta raíz? Mirar 4i al cuadrado y 4i al cuadrado. Exacto. Los 4i al cuadrado se van a simplificar y entonces obtenemos una raíz un poco más simpática, ¿no? 48i menos 144. Entonces, fíjense que después de haber trabajado toda esta función, ¿sí? Recuerden que todavía no la derivamos, solamente lo que hicimos fue trabajar algebraicamente esto para encontrar una expresión un poco más manejable si se quiere, ¿sí? Esto es más simpático para derivar que derivar esto, ¿sí? Esto está bastante, como un poco más complejo si se quiere en comparación a esto, ¿no? Entonces, ahora sí, que tenemos la función área un poco más reducida y con una única variable, ahora sí vamos a calcular sus puntos críticos. Entonces, aplicando el criterio de la primera derivada, vamos a derivar esta función, ¿sí? Y tendríamos la siguiente expresión. Recuerden que el 1/2, como es una constante que está multiplicando a cierta función, en la derivada esa constante se mantiene y directamente derivamos la función que acompaña. ¿Se acuerdan de esa propiedad, no? ¿Sí o no? Ahora, si yo quiero derivar la función que está acompañando 1/2, ¿cuál es el problema acá? El problema entre comillas, ¿no? El problema es que acá nosotros tenemos un producto de funciones. Entonces, si yo quiero derivar este producto, que es este paréntesis, por esta raíz cuadrada, tenemos que aplicar la regla de la derivada del producto, ¿no? Entonces, la derivada de del primer factor, 6 menos i, su derivada es menos 1, ¿está bien? Por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar, por la segunda función derivada. Y acá cuidado porque esta es una función compuesta, ¿sí? Entonces, nos quedaría 1 sobre 2 raíz cuadrada de lo que está dentro, lo que sería la función secundaria, por la derivada de la función secundaria. ¿Está bien? La derivada de 48i menos 144 nos queda como 48. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Me siguen? ¿Sí o no? ¿Me siguieron con esto? A pesar de que estamos derivando a la variable i, ¿no? Pero fíjense que se mantiene la misma propiedad que si fuera la variable x. ¿Está bien? No hay ningún problema con eso. Entonces, vamos a ver qué tipo de ajustes podemos hacer algebraicos acá para después sí calcular los puntos críticos. En primera instancia, este 2 que está dividiendo, ¿no? Que es el que está multiplicando adelante de la raíz en el denominador, lo podemos simplificar con este 48, ¿sí? Por otro lado, lo que podemos hacer es lo mismo, algo similar a lo que hicimos antes, sumar estas dos fracciones, ¿está bien? Esta raíz cuadrada, ¿sí? Que en el denominador tiene 1, sumarlo con esta fracción que se genera en el segundo término y obtendríamos una única fracción total, ¿está bien? En donde al operar estas dos cosas nos va a quedar como menos 1 por y esta raíz, pero elevada al cuadrado, ¿sí? Más, donde 2 simplificado con el 48 es 24, 24 por 6 menos i. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Me van siguiendo hasta acá? Acá es mucho manejo algebraico, ¿sí? Bien, continuemos, cualquier cosa después volvemos a esta parte si alguien necesita aclarar un poco mejor las ideas, ¿está? Pero recuerden que lo que estamos haciendo es sumar este término con este término, ¿sí? Es decir, buscar ese denominador común. Entonces, avanzando un poco acá, en el primer término de este numerador, fíjense que tenemos una raíz cuadrada elevada al cuadrado. Entonces, esa raíz cuadrada con esa potencia cuadrada se simplifica y entonces nos queda algo mucho más simpaticón, ¿no?
nos queda menos 1, que se sigue manteniendo adelante, y ahora tenemos esto, 48i menos 144, sin raíz, sin potencia, sin nada, y en el segundo término, si distribuimos el 24 por 6, 144, y 24 por menos i, menos 24. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Recuerden que no estamos derivando, sino que estamos trabajando algebraicamente todavía en la primera derivada, ¿eh? Epa. Bien, distribuimos el signo en el primer paréntesis, ¿está bien? Nos quedaría menos 48i, menos por menos nos quedaría 144, y los otros dos términos tal cual a como estaban. Sumamos los términos semejantes en este numerador, y tendríamos 288 menos 72i sobre la raíz cuadrada que viene siendo constante de los pasos anteriores. ¿Está bien? ¿Hasta acá me siguen entonces, gente? Esta es la expresión de la derivada, ¿sí? Que si nosotros la trabajamos algebraicamente, fíjense que se llega a una expresión mucho más amigable. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esta es nuestra derivada. Entonces, sí. Entonces, una duda que Espérate, te escucho un poco así como intervención. A ver de nuevo. ¿Ahora se me escucha bien? Ahí está, perfecto. Buenísimo. Una pregunta un poco tonta porque me olvidé un poquito, pero el 1/2, usted lo saca fuera porque es una constante y trata de hacer la derivada todo lo que hay adentro, ¿no? Claro, porque este 1/2, ¿sí? Como es constante, y yo voy a derivar esta función, listo, este medio se va a mantener afuera siendo constante siempre. Lo que yo derivo es la función que acompaña a esa constante, ¿está bien? Por eso se los pongo así entre corchetes para que lo puedan visualizar un poco mejor. ¿Se entiende? Ah, claro, entiendo. Bien. Entonces, llegamos a esto y fíjense que si en el numerador sacamos factor común 2, podríamos haber sacado otro número, pero sacamos el 2 como factor común, ¿para qué? Para este medio que nos había quedado delante de todo, poder anularlo y entonces obtenemos esta expresión de la función derivada, ¿sí? Entonces, fíjense, y acá vuelvo a insistir con esto, ¿se acuerdan que cuando yo les dije que derivar deriva cualquiera, pero lo importante siempre es que con la expresión que a nosotros nos queda como derivada, ver si lo podemos trabajar algebraicamente y obtener una expresión más reducida, ¿no? Y fíjense lo importante que es todo el trabajo algebraico para reducir la expresión de una derivada, porque fíjense a lo que llegamos, a una expresión mucho más simpática, ¿no? En donde ahora, si de acá yo quiero pensar o quiero calcular cuáles son los puntos críticos de mi función derivada, ¿está bien? Como es una fracción, ¿cuál es la única posibilidad para que mi derivada se anule, se haga 0? ¿Cuál es la única posibilidad? Que sea... ¿Cómo? Va, que el numerador, ¿no? Se haga 0. Que el numerador sea 0. Entonces directamente trabajamos con el numerador, ¿no? ¿Está bien? Entonces, despejando de acá, llegamos a que i es igual a 4. Es decir, en este caso encontramos un único punto crítico. ¿Está bien? Entonces, la cuestión ahora es plantear la segunda derivada de esta función, evaluar este valor en la segunda derivada y ver qué tipo de signo obtenemos, si es máximo o mínimo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen hasta acá? Recién acá encontramos entonces el punto crítico para nuestra función área, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos todos bien, gentes? ¿Cómo están? Por ahora. ¿Por ahora vamos bien? Ya lo voy a cerrar. Entonces. Un poco asustados. Esto es práctica, por eso yo les decía que para esta clase
ustedes tienen que tener mucha práctica de todo lo anterior, ¿no? De todo lo que es el manejo algebraico, de así distributiva, de restar cosas, de sumar términos semejantes, ¿no? Bueno, todo eso lleva práctica, porque para cuando llegan a esta parte, es súper importante reducir expresiones de derivadas, porque eso les permite a ustedes, por ejemplo, calcular puntos críticos de una forma mucho más sencilla, ¿está bien? Y no trabarse justo en esa parte que es la más sencilla, si se quiere. Entonces, obtenemos el punto crítico, ¿está bien? Este es el valor que nosotros estábamos buscando para nuestra área máxima, es decir, el problema lo que nos pedía era el área máxima para un triángulo que era isósceles, ¿no? Cuyo como condición tenía que el perímetro medía 12. Dadas estas cuestiones, nosotros vamos a decir que entonces el área va a ser máxima para cuando el lado que es isósceles del triángulo mida 4, ¿está bien? Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es plantear la segunda derivada de esta función área, evaluar el punto crítico y técnicamente necesito que me dé un valor negativo para que este valor yo pueda confirmar que el área va a ser máxima para este valor. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Un alumno. Bien, vamos entonces con el criterio de la segunda derivada. Es decir, vamos a derivar nuevamente a lo que es la función derivada, a la primera derivada, ¿no? Entonces, tenemos esto. Vamos a derivar esta función. ¿Cuál es la cuestión? La función principal de esta derivada es una división, así que yo lo tengo que derivar pensando en la regla de la división de funciones, ¿no? En donde tendríamos la derivada de la primera función, que es menos 36 en este caso, por la segunda función sin derivar, menos la primera función sin derivar, por la segunda función derivada. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Bien. Sobre la segunda función sin derivar, pero elevado al cuadrado. ¿Está bien? Dios. Entonces, si empezamos a trabajar esto algebraicamente, ¿sí? Se puede llegar paso a paso, se puede ir logrando todas estas expresiones que yo les voy poniendo acá, ¿sí? Y se puede llegar a este valor que tenemos acá, lo último, ¿sí? Esto se los dejo para que ustedes lo revisen después, ¿está bien? Lo revisen paso a paso, ¿tá? Esto se los dejo para ustedes. Yo les pongo acá las soluciones posibles, ¿sí? De lo que son los ajustes algebraicos que se puede llegar a esto. Lo que importa en este caso es que al haber llegado a la segunda derivada, ¿sí? Que puede ser esta expresión, y evaluando a 4, que es el punto crítico evaluado en esta segunda derivada, fíjense que nos da un valor del tipo negativo, ¿sí? Por lo tanto, al ser negativo, podemos confirmar que en este valor el área va a ser máxima para cuando i valga 4. ¿Estamos? Entonces, la solución va a ser que i valga 4 y la base de ese triángulo isósceles también sea 4. Entonces tendríamos base 4, lado 4 y lado 4, ¿no? Y los tres lados suman en total un perímetro de 12. ¿De qué tipo de triángulo estaríamos hablando acá? Si los tres lados miden 4. Equilátero. Exactamente, la solución sería un triángulo equilátero. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Siguieron cuál es la cuestión? ¿Cómo están? Mal. Ay, Dios. Pero fueron siguiendo, ¿no? Fíjense que el paso a paso, ¿está bien? Para resolver el problema siempre fueron los mismos, ¿está bien? Leer el problema y hacer un dibujo o una figura, un gráfico, algo que nos permita visualizar y
poner dónde tienen que ir las variables que necesitamos para el problema, plantear la función, ¿sí? Que puede ser una funcionaria, una función volumen, como en estos dos ejemplos que vimos, lograr que esa función tenga una única variable, teniendo en cuenta la información que nos dé el problema, ¿no? En función de eso uno puede escribir una variable en función de la otra. Después calcular la primera derivada, que eso puede llevar su trabajo, porque a veces pueden quedar funciones compuestas y eso lleva a que las derivadas queden como pasos muy largos. Luego calcular esos puntos máximos y mínimos, ¿no? Y después, con la segunda derivada, confirmar si para esos valores, esos puntos críticos que encontramos, se dan los máximos o los mínimos que me está pidiendo el problema, ¿no? Y por último, justamente interpretar la solución final. ¿Se entiende? Siempre fueron los mismos pasos, ¿está bien? ¿Les parece si les doy uno como para que hagamos ahora entre todos? ¿Les parece? Como práctica. A ver, déjenme buscar uno, ¿eh? Profe, ¿la van a comentar? Dale, mientras yo voy buscando Esta el diapositiva que problema. usted pasa, ¿no hay forma de que lo pueda subir al campus para que la tengamos? No, esto lo habíamos comentado en la primera clase. Como yo lo hago con otra profesora, ¿sí? Ella No autoriza. no me da el ok, sí. Por eso la importancia de que nosotros grabemos la clase, ¿sí? Ah, bien, bien. O sea, si vos necesitas algo de la diapo, podés revisar la clase de nuevo y Sí, lo no, yo sacás de ahí. anoto todo, pero por ahí si pasaba la diapositiva era más fácil porque tenemos el papel y no había que anotar. Pero no, está bien, Claro. es entendible. Bien. Ahí encontré. A ver. Vamos a ver. Altura 24, perímetro de área 100. Bueno, vamos a hacer un problema de optimización. Esperen. Cilindro. No, el de cono no. Rectángulo de menor perímetro. Sí, este facilito. Vamos a hacer la actividad 2, ¿sí? En las actividades complementarias yo les propongo unos 16 problemas de optimización, ¿está bien? Y les voy a proponer el número 2. El número 2 dice, ¿les dicto? Porque en realidad es un solo renglón, ¿está bien? El problema dice, rectángulo de menor perímetro y área 100. Solo eso, ¿sí? Rectángulo de menor perímetro y área 100. Fíjense que en este caso, a diferencia de los ejemplos que resolvimos recién, lo que se sabe acá es que el rectángulo tiene área 100 y lo que me pregunta el problema es si puedo encontrar el rectángulo que tenga el menor perímetro posible. ¿Está bien? Vuelvo a leerles el problema entonces. Dice rectángulo de menor perímetro y área 100. ¿Lo anotaron? Sí, profe. Bien, les voy a dar unos 10 minutitos como para que al menos lo puedan masticar un poco. Háganse en una figura de análisis, fíjense en este rectángulo quién va a ser X, quién va a ser Y, fíjense en el dato que se les da en el problema, fíjense en cuál es la función que tendrían que determinar y vayan encarándolo por ahí, ¿está bien? Les doy 10 minutitos para que lo piensen y lo charlamos ahora en un ratito entre todos y lo resolvemos, ¿está bien? Cualquier cosa, me consultan, yo estoy acá.
Profe, disculpe, antes que me olvide, tenía una duda. Yo Sí, estaba decime. viendo uno de los videos que grabó de la clase. No me acuerdo qué clase es. Clase 14. Ujú. Justo en el. Porque lo estoy repasando justo ahora y me acordé que tenía que preguntar eso. En el minuto. Bueno, en el minuto 2, no importa. Hay un problema que justamente yo se lo planteé como para resolverlo, porque yo Ajá. estaba derivando término a término y en realidad era una función compuesta y había que derivar según la regla de la cadena. Ujú. La cuestión es que. eh, Bueno, la función era coseno de 6x más logaritmo natural de 2x. Ahí ya Ujú. tenemos dos términos que se componen de de funciones compuestas cada término, ¿no? Sí, Por un sí. lado tenemos coseno de 6x y por otro lado tenemos logaritmo natural de 2x. Bueno, para derivar coseno de 6x, yo acá estoy viendo que usted, y yo en ese momento dije, ah, cierto. Bueno, acá dice, la derivada de un producto de funciones es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la derivada, perdón, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, ¿puede ser? Sí, esa es la regla del producto. Ok, esa es la regla del producto. Bueno, y acá tenemos menos, perdón, y acá tenemos coseno de 6x. O sea, Ujú. ¿qué sería? La primera derivada, que sería menos seno de, y ahí es donde entra la segunda sin derivar, que pongo 6x, ¿no? No. No, César, porque vos ahí, cuando vos tenés coseno de 6x, no es un producto de funciones, es una composición de funciones. ¿Se entiende? El 2x es la función secundaria, está dentro de la función coseno. No tenés, por ejemplo, no sé, coseno de 7x por 6x. Eso sí sería un producto de funciones. Vos acá tenés una sola función que adentro tiene una función secundaria. ¿Me seguís? Sí. Yo creo que Eh, vos no sé, no sé si lo estarás pensando como el coseno, que es una sola cosa, y el 6x es otra, como que son dos cosas que se están multiplicando, pero en realidad no. El coseno es una función que se aplica al 6x, ¿se entiende? No es que el coseno anda volando por ahí. No sé si me seguís con esto. ok, entonces sería, eh, supongamos que, está bien, 6x sería como una u, como usted siempre lo plantea. Claro, claro. Eh, Sería entonces menos seno de u por u La derivado. derivada de u. Exacto, esa sería la regla de la cadena. Ok, y ahí, hasta ahí quedamos. Sí, ya O está. sea, ahí termina el primer término, porque yo veo que la regla en realidad después dice más la primera sin derivar por la segunda derivada. ¿Qué regla? Claro, Ah, eso sería la perdón. regla de la Vuelvo a lo mismo, derivación, claro. Es a la producto de derivada de un funciones. producto de funciones. Claro, no es un producto, no es un producto. O sea, Es solamente. esta sería la derivada de una constante. Ay, César. No, César, Bueno, que no sé. estamos haciendo en el ejercicio ese sería la regla de la cadena para resolver el ejercicio ese. Claro, lo que Por vos me eso. dijiste, César, recién, esto de que te quedaría menos seno de u por u derivado, esa sería la respuesta de la derivada de ese primer término. ¿Está bien? Después tendrías más lo que sería El segundo término claro, la derivada de ese compuesto. segundo término, que quedaría 1 sobre u por u derivado. ¿Está bien? Ok. Bueno, listo. No sé si me seguís bien. Si no, consultame y te abro un Paint y lo charlamos mejor acá. Es que conceptualmente creo que le estoy agarrando yo en realidad porque nada, en realidad estoy prestando atención a esta clase, pero también estoy ¿Estás arrancando como de pensando? atrás. Estoy arrancando como de atrás para decir, o sea, si
si entiendo bien lo de atrás, voy a poder ser más ágil en estas clases, pero, o sea, nada, justo me acordé de esto y lo quería anotar para hacerlo después, porque si no, digo, le tengo que mandar un mail, no, no le mando nada, ya fue, y bueno, lo dejo ahí. No, está bien, está bien. Pero se entiende bien, ¿no? Cómo aplicar la regla ahí de la derivada, la regla de la cadena, digo. Y acá tendríamos una regla de la derivada de un producto de funciones. Si yo tengo, por ejemplo, bueno, estoy viendo acá el ejercicio E, que me dice, entre paréntesis, x a la quinta más 3x, y después otro paréntesis dice x cuadrado menos 2. Ese sería una derivada de producto. Para, César, ubícame en qué complementaria estás viendo, así yo puedo ver lo mismo que vos. Estoy viendo la actividad complementaria 12. 11, 12. Me dijiste el E. Sí. El E sí es un producto de funciones. Y en este caso cada uno de los factores son funciones simples, o sea, son polinomios sencillos, ¿está bien? O sea que acá debería derivar normal. Sí, normal, pero no deja de ser el producto la función principal. ¿Está bien? Claro, o sea, acá sería 5x a la cuarta más 3 por x cuadrado menos 2 más, y la primera sin derivar por la segunda derivada, ¿no? Sí, sí. Okay. Esa sería la estructura de la derivada. Disculpe que le pregunte esto, pero nada, no sé, disculpe. No, César, está bien que preguntes. Está más que perfecto. Sí, sí, sí. Ahí sí quedaría. Ahí no tenés ningún problema porque todas las funciones que aparecen son funciones simples y sí hay que respetar que la función principal de la operación principal, mejor dicho, de esta función es el producto, ¿no? Entonces ahí hay que derivar con la regla del producto. Eso sí. Sí. Bien. Hermoso. Muy bien. Disculpe. No, por favor. Bueno, continúen. ¿Cómo van los demás con el problema? ¿Llegaron a plantear algo por ahora? Bueno, Selim dice que no. ¿Y los demás cómo van? Bueno, piensen un ratito más y en 3 minutos les parece y empezamos a corregir entre todos. Este, así cerramos con eso la clase.
Te quedas como... Bien. ¿Les parece si resolvemos juntos? Así le damos el cierre al problema. ¿Les parece o no les parece, che? Ah, Juana dice que sí. Sí, profe. Sí, como diciendo, dale, no me rompen los quinotos. Bueno, vamos con este problema, ¿sí? Decía, perímetro menor, cualquier cosa escribe, de un rectángulo, ¿no? De área 100, ¿está bien? Entonces, si yo tuviera un rectángulo, ¿está bien? El dato que nosotros sabemos es que el área, es decir, lo que ocupa ese rectángulo es de 100 unidades cuadradas, 100 metros cuadrados, lo que ustedes quieran. Ahora, de este rectángulo, yo voy a poder llamar a sus lados, ¿sí? Por ejemplo, a la base la voy a llamar X y a la altura la puedo llamar Y. O bien podría llamar a la base B larga y a la altura la podría llamar H. Eso ya va a gusto de cada uno, ¿está bien? Del usuario. Pero se va a llegar siempre a la misma solución. Entonces, del problema, lo que nosotros nos dicen es que el dato que nos dan es que el área vale 100. ¿Sí? Recuerden que para calcular el área de un rectángulo se hace base por altura. También en este caso, X por Y, eso me daría 100. Eso es lo que nosotros sabemos, ¿sí o no? ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. Y lo que nosotros tenemos que calcular es esto, es el perímetro menor, o sea que vamos a tratar de determinar esa función perímetro. ¿Cuál sería la función perímetro en este caso para nuestro rectángulo? 2x más 2y. Ahí va. El perímetro va a ser 2x más 2y. Esta es nuestra función, ¿no? Que nosotros vamos a tener que derivar y demás para calcular ese perímetro mayor o perímetro menor, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema con esta función perímetro en este caso? Tiene dos incógnitas. Bien, tiene dos variables. Entonces, ¿cómo hacemos para que la función perímetro tenga una única variable? Podemos despejar y de donde es el área, como que y sea igual a 100 dividido x. Bueno, Igual ya va a terminar. ¿está bien? Despejando del dato que nos dieron, en este caso el compañero elige despejar ahí, lo podría hacer con la x también, pero se va a llegar al mismo resultado, no importa. Vamos con, entonces nos quedaría que la función perímetro nos queda expresada como de esta forma, ¿sí o no? ¿Me van siguiendo? Esta es nuestra función que tenemos que derivar, ¿sí? Pero antes de derivarla, para no dejarla así, vamos a trabajar algebraicamente un poco, ¿sí? Y ver si podemos encontrarle una expresión un poco más simpática. Permítanme poner P de X, ¿no? Es el perímetro en función de la variable X, porque es la variable que estamos usando en este problema. Si nosotros calculamos el denominador común, ¿no? Entre este primer término, que su denominador es 1, y esta segunda fracción, ¿no? Esto nos quedaría expresado de esta forma. No sé si están de acuerdo con esto. Sí, profe. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros sumamos estos dos términos, Sí, llegamos sí. a esta expresión de acá, ¿verdad? Bien.
Entonces, ahora sí que tenemos a la función perímetro escrito de una forma mucho más simpática, vamos a plantear su derivada. ¿Miraste? Sí, la Muy bien. Bien, ¿cuál es la operación principal en esta función perímetro? La La división. operación principal, la división, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que tenemos una función u y una función b, ¿no? Que se están dividiendo. Entonces, la regla decía, la división, la primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, todo sobre la segunda sin derivar al cuadrado. Eso decía la regla. ¿Estamos de acuerdo? Ah, me dolió. ¿Sí o no? ¿Me siguen, Sí, gente? sí. Bien. Entonces, derivamos la primera función, que sería el numerador. Esto nos daría 4x, ¿no? Por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, que en este caso me va a dar 1, sobre la segunda función sin derivar al cuadrado. O sea que esto nos quedaría 4x por x es 4x al cuadrado, ¿no? Distribuimos este menos para sacar ese paréntesis. Obviamente este 1 que multiplica no nos afecta absolutamente en nada. O sea que esto me queda... ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y esta sería la derivada de la función perímetro. Ahora, si yo quiero calcular los puntos críticos, ¿no?, de esta función, a la derivada la tenemos que igualar a 0. Eso lo sabemos por el criterio de la derivada. Entonces, para que esta división valga 0, ¿cuál es la única posibilidad? ¿Quién puede valer 0 en esta división? El numerador. El numerador, exactamente. Entonces directamente trabajamos con ese numerador, ¿no? Despejando de acá. de Peralú. Fíjate que está yo. ¿Están de acuerdo con esto que estamos calculando? Vale. Ya, por ejemplo. ¿Sí? Si interpretamos estas soluciones, ¿no? ¿Con cuál de ellas nos quedaríamos? Con la positiva. Con la positiva, ¿no? Recordemos que X estaba jugando como la base de ese rectángulo, ¿está bien? Entonces yo no puedo tener un rectángulo con una base de menos 10. Entonces, esta opción ya no estaría funcionando para nuestro problema. Entonces, lo que tenemos que hacer es evaluar este punto crítico, ¿está bien?, en lo que sería la segunda derivada y ver si efectivamente se cumple que para este valor el perímetro es mínimo, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que volver a lo que es la primera derivada y volver a derivarlo, ¿está bien? Entonces, vamos a volver a derivar esta función. Voy a maximizar esto, así puedo tener un poco más de lugar. Voy a plantear la segunda derivada. Lo mismo, en este caso es una función donde la operación principal es una división, así que hay que
derivar usando la regla de la división, ¿no? Entonces tendríamos lo siguiente. No, ya casi. ¿Me van siguiendo, gente? Sí. ¿Sí? Me fueron siguiendo con esta segunda derivada, ¿no? ¿Derivé bien? Sí, creo que derivé bien. Entonces, esta segunda derivada nos queda mucho más sencilla. ¿Está bien? ¿De dónde? Mira vos, esta x con esta la podemos simplificar. Y entonces la segunda derivada nos queda como 400 sobre x a la tercera. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. Sí, ¿no? Estoy revisando. Bien. Entonces, este punto crítico vamos a evaluarlo en nuestra segunda derivada. Entonces tendríamos 400 sobre 10 al cubo, ¿no? Esto nos daría, esto sería 1000, quedaría 4 décimos, que 4 décimos son 2/5. Confírmeme si se bien la cuenta. Sí, está bien. Está bien, ¿no? Muy bien. Entonces, la segunda, el punto crítico evaluado en la segunda derivada nos da un valor positivo, mayor que 0. Por lo tanto, la función perímetro, ¿no? Alcanza un mínimo para x igual 10. ¿Está bien? Entonces, ¿la respuesta cuál sería? Este rectángulo, ¿sí? Va a tener el área 100 cuando la base valga 10, y si la base vale 10, ¿no? Partiendo del dato que nos habían dado, de acá, ¿está bien? Es 100 sobre, y la base dijimos que vale 10, por lo tanto la altura, ¿cuánto va a valer? 10 también. 10, ¿no? O sea que de todos los infinitos rectángulos que se pueden formar con área 100, el rectángulo que va a tener la menor área posible va a ser un ¿qué? Si Un cuadrado esto vale 10, ¿cuánto? Un cuadrado, ¿no? Sí. ¿No es una maravilla? ¿No es una maravilla los problemas de optimización? Obviamente, si yo evalúo menos 10 en la segunda derivada, van a ver que da un máximo y no tiene nada que ver, porque obviamente no podemos tener un rectángulo del lado menos 10, ¿sí? Bien, ¿cómo les fue con esto? ¿Se entendió este problema? Profe, una consulta. Yo
yo lo entendí y estaba más o menos por el mismo camino, Ujú. pero yo no entendí por qué usted hizo el 2x cuadrado o capaz me perdí en esa parte, al principio de todo. Porque yo lo estaba haciendo, pero sin hacer el 2x cuadrado. Vos decís sin haber sumado estos dos términos acá. Claro, claro, porque yo lo que hice es multiplicar el 2 por el 100 y Te queda después, 200 sobre X. claro, Ujú. entonces para que todo esté sobre X, le agrego un cuadrado, ¿cómo es eso? No, tenés que sacar denominador común acá. Ay, qué tarado. Sí. ¿Está bien? El denominador común entre 1 y X es X. ¿Está bien? Pero cuando vos sacás eso y ajustando y aplicando los algoritmos, te va a quedar 2x cuadrado en el primer término más 200 en el segundo. ¿Está bien? Por eso les puse el denominador con verde. Ah, ok, ok. ¿Sí? De igual manera, esto se puede seguir derivando, no hace falta sacar este denominador común, se lo puede trabajar desde acá. El tema es que en algún momento vas a tener que obtener una única expresión, ¿está bien? Vas a tener que obtener esto en algún momento para que, porque si vos obtenés esta escritura, una única fracción, esto te permite calcular los puntos críticos de una forma mucho más sencilla, ¿se entiende? Claro. Si vos tenés dos términos distintos, medio que se complica de tratar de calcular cuál es el punto crítico si yo tengo dos términos totalmente separados. Ahora, si yo los opero como si fuera una fracción y obtengo una única expresión, ahí sí, si yo pienso que esa derivada la tengo que igualar a cero, la única posibilidad es que el numerador valga cero y entonces ahí es mucho más sencillo calcular esos puntos críticos. ¿Se entiende? ¿Sí? Así que por eso eventualmente en algún momento sí van a tener que sumar y obtener una única expresión. Lo pueden hacer a lo primero de todo o lo pueden hacer más adelante después de que hayan derivado. ¿Sí? Sumar las dos soluciones que obtienen de la derivada. ¿Está bien? Claro, claro. Y después quería hacerle otra consulta. Diga. Que yo estuve viendo ahí que también tiene que ver con los ejercicios de derivada que dio antes, profe. Entonces, decía 2x cuadrado más 200 dividido x. Entonces ahí lo que tengo que aplicar es la regla derivada por que no recuerdo cómo se llama. La derivada de cociente, ¿no? Esa. A ver, para, ¿dónde estás vos? Ahí. ¿Acá? Colecua. ¿En dónde? Sería la primera derivada ahí, cuando empieza. Acá. Sí. Claro. Entonces usted lo que usa ahí es la regla esa del cociente, ¿no? De la derivada. Claro, porque la operación principal de la función perímetro, después de que yo sumo los dos términos, es la división. ¿Está bien? Ah, claro, claro. Porque dale, Iván, no pasa nada. Yo lo estaba comparando con los ejercicios que nos dio derivada, por ejemplo, el E y el F y esos, y yo no sabía si tenía que hacer como, por ejemplo, ahí, la división, y después en la suma tenía que hacer como algo de la cadena. Me confundí muy mal, entonces es algo directo ahí. No. Claro, o sea, yo cuando les había explicado esto, ustedes tienen primero que identificar bien cuál es la estructura que tiene la función que van a derivar, ¿está bien? En este caso, si vos mirás esta función, la operación principal es esta división, entonces yo voy a derivar esto teniendo en cuenta la regla de la división, ¿sí? Ahora, qué aparezca en el numerador y qué aparece en el denominador ya es otra cuestión, ¿está bien? Quizás en el numerador se te hace una función simple y en el denominador puedes tener una función compuesta. Eso ya te va indicando después cómo vas a derivar al numerador y al denominador por separado, ¿sí? Pero lo principal es cumplir con la derivada de esa operación principal, ¿se entiende? Claro, claro, sí. Por eso siempre tienen que identificar bien la estructura que tiene la función. Bien. Bueno, se me está yendo la gente, vamos a tomar lista. Vamos acá. Vamos acá. Ah, cierto, vamos a para la grabación, así no se hace muy largo. Esperen.
Me cuesta con esto de que se haya cambiado acá.